Hermanos míos, hijos queridos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que puede sonar duro, difícil incluso, pero que es necesario decir porque lo he visto destrozar familias, arruinar celebraciones sagradas y vaciar corazones que deberían estar llenos de alegría. Hay parientes, sí, de nuestra propia sangre, que en lugar de bendecir nuestras fechas importantes, las envenenan con su presencia, con su veneno disfrazado de opinión, con su amargura escondida detrás de una sonrisa falsa. Y hoy, con el amor de un padre que les habla desde la experiencia de décadas, escuchando confesiones, secando lágrimas y viendo cómo el dolor familiar destroza almas, vengo a decirles la verdad. Hay 3 tipos de parientes que deben evitar en sus momentos sagrados, y si no lo hacen pagarán un precio muy alto en paz, en salud mental y en la armonía que Dios quiere para ustedes. Porque, amigos míos, la familia puede ser el cielo en la tierra o puede convertirse en un infierno anticipado, y depende de ustedes poner los límites que Cristo mismo nos enseñó cuando dijo: he venido a traer espada, no paz, a separar al hijo de su padre y a la hija de su madre. Estas palabras no son crueldad, son liberación. Durante todos estos años de sacerdocio he visto bodas arruinadas, bautizos convertidos en campos de batalla, funerales profanados por discusiones mezquinas, cumpleaños que terminaron en llanto, navidades destruidas por palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Y cada vez que esto sucede, cada vez que una familia viene a mi despacho destrozada después de una celebración que debió ser bendición, encuentro el mismo patrón. Permitieron que los equivocados estuvieran presentes. Dejaron entrar al lobo al redil, invitaron a la serpiente al jardín, abrieron la puerta al ladrón que viene solo a robar, matar y destruir, como dice el Evangelio de San Juan. Porque, hermanos, no todos los que comparten nuestra sangre comparten nuestro bien, no todos los que llevan nuestro apellido desean nuestra felicidad. Y hay personas que, por más familia que sean, llevan dentro un veneno que contamina todo lo que tocan. Y si ustedes no aprenden a identificarlos, si no tienen el valor de mantenerlos a distancia en sus momentos sagrados, ese veneno terminará dentro de ustedes. La Biblia está llena de advertencias sobre esto. El mismo Jesús tuvo que poner límites con su propia familia cuando quisieron detenerlo en su misión porque pensaban que estaba loco. El Señor dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cristo nos enseñó que los vínculos espirituales, los vínculos de amor verdadero, valen más que los vínculos de sangre cuando estos últimos se vuelven destructivos. Y esto no es falta de caridad, hermanos míos, esto es sabiduría. Porque la caridad no significa permitir que te destruyan. La misericordia no significa convertirse en víctima perpetua de la toxicidad ajena. Santa Teresa de Ávila decía: líbrame, Señor, de los santos, que de los malos me libro yo sola. Y aunque lo decía con humor, encerraba una verdad profunda. A veces los que aparentan ser buenos, los que se esconden detrás de la máscara de la familia y la tradición, son los más peligrosos. Hoy voy a nombrarlos, voy a ponerle rostro a estos 3 tipos de parientes que deben evitar, y quiero que mientras los escuchan se pregunten con honestidad brutal si tienen alguno en su familia. Porque lo más probable es que sí, que en este mismo momento estén pensando en esa tía, en ese primo, en ese hermano o hermana, en esa suegra o ese cuñado que cada vez que aparece en una celebración familiar deja a su paso dolor, división, resentimiento. Y si es así, si mientras me escuchan ya tienen un nombre en la cabeza, entonces este mensaje es para ustedes, es su salvavidas, es la tabla de madera que Dios les lanza en medio del naufragio para que finalmente puedan respirar, para que finalmente puedan decir: nomás hasta aquí mi paz vale más que mantener una falsa armonía familiar. Porque, hermanos queridos, Jesús vino a traernos paz, sí, pero la paz verdadera, no la paz falsa que se consigue callando verdades, tragándose dolores y permitiendo abusos en nombre del amor familiar. Les prometo que si me dan estos 70 minutos de su tiempo, si permanecen aquí conmigo hasta el final de esta reflexión, saldrán transformados, con claridad, con libertad, con el valor que necesitan para finalmente poner los límites que su salud espiritual, mental y emocional requieren. Van a entender por qué sus celebraciones han sido dolorosas, van a descubrir cómo proteger su alegría, van a aprender a construir ese círculo sagrado alrededor de sus momentos importantes, donde solo entren quienes verdaderamente los aman y desean su bien. Y lo haremos desde la fe, desde la sabiduría de la Iglesia, desde las enseñanzas de Cristo, que siempre, siempre nos invita a la verdad, aunque esta verdad incomode, aunque esta verdad nos cueste, aunque esta verdad nos enfrente a decisiones difíciles.
Porque la verdad, hijos míos, es lo único que nos hace libres, como dijo el mismo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Empecemos este camino juntos con valentía y con fe. El primer pariente que deben evitar en sus fechas importantes es el crítico destructivo. Ese familiar que tiene una opinión negativa para todo, que nunca está satisfecho, que encuentra defectos donde otros encuentran belleza, que en lugar de celebrar con ustedes lo que están viviendo, se dedica a señalar lo que falta, lo que está mal, lo que pudieron haber hecho mejor. Este pariente es fácil de identificar porque desde que llega a su celebración ya tiene el ceño fruncido, ya está buscando qué criticar y antes de que termine la primera hora ya habrá soltado al menos 3 o 4 comentarios envenenados, disfrazados de sinceridad o de consejo útil. Les dirá que la comida no está bien preparada, que la decoración es excesiva o insuficiente, que el sacerdote que ofició su boda no fue lo suficientemente solemne, que el nombre que eligieron para su hijo es horrible, que la casa donde viven es demasiado pequeña o demasiado ostentosa. Y lo peor, hermanos, es que lo hacen con una sonrisa, con ese tono de falsa preocupación que hace que ustedes terminen sintiéndose culpables por sentirse heridos. Este tipo de pariente es como la cizaña de la parábola que Jesús nos contó, esa mala hierba que un enemigo sembró en medio del trigo bueno mientras todos dormían. Van sembrando veneno en sus corazones justo cuando deberían estar cosechando alegría, van plantando dudas cuando deberían estar celebrando certezas, van regando amargura cuando deberían estar nutriendo gratitud. Y lo hacen porque ellos mismos son profundamente infelices, porque su propio corazón está tan lleno de frustración, de envidia, de resentimiento hacia su propia vida, que no pueden soportar ver a otros felices. Son como esos pozos contaminados que el profeta Jeremías menciona en las Escrituras, cisternas rotas que no pueden retener agua limpia, y por eso todo lo que sale de ellos está podrido. No pueden dar lo que no tienen, no pueden bendecir cuando ellos mismos se sienten malditos, no pueden celebrar su alegría cuando ellos mismos viven en constante amargura. Durante mis años de ministerio he visto casos devastadores de esto. Recuerdo una pareja que vino a verme después de su boda, destrozados porque la madre del novio pasó toda la recepción criticando el vestido de la novia, diciendo en voz alta que era demasiado revelador, que parecía más un disfraz que un traje de boda, que su hijo merecía una mujer con más clase. La pobre novia, que había soñado con ese día toda su vida, que había ahorrado durante años para poder comprar ese vestido que la hacía sentir hermosa, terminó llorando en el baño de su propia boda, sintiéndose fea, inadecuada, rechazada. Y cuando veo estos casos, hermanos, se me parte el alma porque ese debió ser el día más feliz de su vida y en cambio se convirtió en una herida que lleva hasta hoy, 5 años después, todavía sanando. Ese es el poder destructivo del crítico familiar, que puede tomar el día más sagrado de tu vida y convertirlo en una pesadilla que te perseguirá durante años. San Pablo nos advierte en su carta a los Efesios, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, a fin de que dé gracia a los oyentes. El crítico destructivo hace exactamente lo contrario. De su boca solo salen palabras que destruyen, que derriban en lugar de edificar, que quitan gracia en lugar de darla. Y ustedes dirán, pero padre, es mi madre, es mi hermano, es mi tío, no puedo simplemente excluirlos de mis celebraciones. Y yo les respondo con todo el amor, pero también con toda la firmeza. Sí pueden, sí deben, y de hecho es su responsabilidad hacerlo. Porque permitir que este tipo de personas contaminen sus momentos sagrados no es caridad, es cobardía. No es amor, es miedo. No es virtud, es debilidad. Y Cristo no nos llamó a ser débiles, nos llamó a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, a saber cuándo protegernos de quienes nos harían daño, incluso si comparten nuestra sangre. La solución no es necesariamente cortarlos completamente de su vida, aunque en casos extremos puede ser necesario, pero sí es fundamental no permitirles acceso a sus momentos más vulnerables, a sus celebraciones más importantes, a esos días que marcan su vida y que deben estar rodeados solo de bendición, solo de amor verdadero, solo de personas que genuinamente celebren con ustedes y no contra ustedes. Invítenlos a un café en otro momento si quieren, mantengan contacto superficial si así lo desean, pero sus bodas, sus bautizos, sus aniversarios, sus cumpleaños importantes, esos momentos que marcan etapas sagradas de su existencia, esos deben ser guardados con celo, protegidos como se protege lo más valioso, rodeados solo de quienes traen luz y no oscuridad. Porque, hermanos míos, ustedes no tienen la obligación de permitir que nadie, absolutamente nadie, arruine los días que Dios les ha regalado para celebrar la vida, el amor, la fe, la familia verdadera.
El segundo tipo de pariente que deben evitar en fechas importantes es el dramático profesional. Ese familiar que tiene la habilidad sobrenatural de convertir cualquier evento en un escenario para sus propios problemas, sus propias crisis, sus propios dramas personales. Este pariente nunca llega tranquilo, nunca participa simplemente como un invitado más, siempre necesita ser el centro de atención, y si el evento no es sobre ellos, harán todo lo posible para convertirlo en su show personal. Los reconocen fácilmente porque siempre tienen una crisis nueva, un problema más grave que el de todos los demás, una enfermedad más seria, una situación financiera más desesperada, una relación más complicada, y sienten que es su derecho y su deber compartir todo esto con lujo de detalles precisamente en el momento en que todos deberían estar concentrados en celebrar lo que están celebrando. Son los que llegan a tu boda y anuncian su separación, los que en el bautizo de tu hijo cuentan que tienen cáncer, los que en tu cumpleaños hacen un escándalo porque alguien los miró mal. Esta persona opera desde una profunda necesidad de atención que viene de un vacío interior que nunca han aprendido a llenar con Dios, con la oración, con la terapia, con el crecimiento personal real. Son como el hijo pródigo al revés, pero peor porque no se van de casa despilfarrando la herencia, sino que se quedan eternamente demandando que todos los miren, que todos se preocupen por ellos, que todos dejen de vivir sus propias vidas para atender sus constantes emergencias emocionales. Y lo triste, hermanos, es que muchas veces sus dramas ni siquiera son reales, son exageraciones, son manipulaciones, son estrategias conscientes o inconscientes para robar la atención que sienten que merecen. Como dice el libro de Proverbios, el insensato manifiesta enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. El dramático profesional nunca pasa por alto nada. Cada pequeña cosa es un evento, cada contratiempo es una tragedia, cada desacuerdo es el fin del mundo. He visto familias completamente destrozadas por estos individuos. Recuerdo una Navidad donde una señora me contó llorando cómo su hermana, la dramática de la familia, llegó a la cena de Nochebuena y antes de que siquiera se sentaran a la mesa, anunció con lágrimas y gritos que su esposo la estaba engañando, que su vida era un desastre, que quería morirse. Toda la familia, por supuesto, dejó de lado la celebración navideña para consolarla, para escuchar la historia completa, para tomar partido, para discutir qué debía hacer. La cena se enfrió, los niños quedaron confundidos y asustados. El ambiente de alegría se convirtió en tensión y tristeza. Y lo peor, hermanos, es que esto no era la primera vez. Era un patrón que se repetía año tras año, cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar importante. Esta mujer no podía soportar no ser el centro de atención y había aprendido que la manera de lograrlo era crear crisis en los momentos en que la atención debería estar en otro lado. El dramático profesional es especialmente peligroso porque muchas veces sus problemas son reales, su dolor es genuino y esto hace que sea muy difícil establecer límites sin sentirse cruel o insensible. Pero hermanos míos, aquí viene una verdad dura que deben entender. El hecho de que alguien esté sufriendo no les da derecho a secuestrar emocionalmente sus celebraciones. El hecho de que tengan problemas no significa que ustedes tengan que sacrificar sus momentos de alegría en el altar de sus crisis perpetuas. Santa Teresa de Calcuta, que dedicó su vida entera a servir a los que sufrían, también sabía poner límites, también sabía decir, ahora no es el momento, esto debe esperar, porque incluso en el servicio a los demás, incluso en la caridad más heroica, debe haber orden, debe haber prudencia, debe haber respeto por los tiempos y los espacios de cada quien. Y si una santa que cargaba moribundos en sus brazos sabía poner límites, ustedes también pueden y deben hacerlo. La única manera de manejar al dramático profesional es establecer límites claros antes de que llegue a su celebración. Esto significa tener conversaciones difíciles de antemano. Significa decirles con amor pero con firmeza. Entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero este día es importante para mí y necesito que si vienes, vengas dispuesto a celebrar conmigo, no a traer tus problemas a la mesa. Y si no pueden comprometerse a eso, entonces es mejor que no vengan. Sé que esto suena duro, sé que va contra todo lo que nos enseñaron sobre la familia y el apoyo incondicional. Pero hermanos, el apoyo incondicional no significa permitir el abuso emocional incondicional. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para bailar, como dice el Eclesiastés, y el dramático profesional necesita aprender que no puede convertir todos sus tiempos de bailar en tiempos de llorar. Y si no aprenden esa lección, si ustedes no la enseñan poniendo límites, entonces prepárense para una vida donde cada celebración será robada, donde cada alegría será secuestrada,
donde nunca podrán simplemente ser felices sin tener que cargar con el peso de los dramas ajenos. Ahora mismo sé que algunos de ustedes están pensando en esa persona, en ese familiar dramático que ha arruinado tantas celebraciones y están sintiendo una mezcla de culpa por considerarlo y alivio por finalmente entender que no están locos, que no son egoístas por querer proteger su alegría. Déjenme decirles algo que necesitan escuchar. Ustedes tienen derecho a la alegría, tienen derecho a celebrar sin drama, tienen derecho a momentos de paz donde el foco esté en ustedes y en lo que están celebrando. Y ejercer ese derecho, defender ese espacio sagrado, no los hace malas personas, los hace personas sabias que han aprendido que no pueden salvar a nadie si primero no se salvan a sí mismos. Porque como dicen en los aviones, pónganse su máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros. Si ustedes se ahogan en el drama ajeno, no podrán ayudar a nadie, ni siquiera al dramático que tanto lo necesita. Pero si mantienen su propia estabilidad, su propia paz, entonces desde ese lugar de fortaleza sí podrán tender una mano real, no solo ser consumidos por el vacío emocional de otro. El tercer tipo de pariente que deben evitar en sus fechas importantes y quizás el más peligroso de todos es el competidor tóxico, ese familiar que no puede simplemente alegrarse por ustedes, sino que necesita convertir todo en una competencia donde ellos tienen que salir ganando o al menos empatar. Este pariente mide constantemente, compara sin cesar, y si ustedes tienen algo bueno, algo que celebrar, algo de lo que sentirse orgullosos, ellos inmediatamente necesitan demostrar que ellos tienen algo mejor, más grande, más caro, más impresionante. Es el tío que cuando anuncias que compraste una casa, inmediatamente empieza a hablar de la casa más grande que él está por comprar. Es la prima que cuando muestras el anillo de compromiso saca su teléfono para mostrar el suyo que es más grande. Es el hermano que cuando celebras un ascenso en tu trabajo necesita recordarle a todos que su puesto es más alto, su salario más grande, su empresa más prestigiosa. Este tipo de familiar opera desde una profunda inseguridad y una envidia que devora su alma como un cáncer espiritual. No pueden celebrar el éxito ajeno porque lo viven como un fracaso propio. No pueden alegrarse por los logros de otros porque sienten que de alguna manera eso los disminuye a ellos. Son como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, que en lugar de celebrar el regreso de su hermano perdido, se amarga porque el padre hace una fiesta que él siente que no merece. La Biblia nos dice que la envidia es carcoma de los huesos y en ningún lugar se ve esto más claro que en el competidor tóxico, cuyo espíritu está literalmente carcomido por la imposibilidad de simplemente dejar que otros brillen sin necesitar apagar esa luz para que la suya parezca más brillante. Es una de las manifestaciones más tristes del pecado porque destruye tanto a quien la siente como a quien la recibe, crea una dinámica donde nunca puede haber verdadera comunión, verdadera celebración compartida. Durante mi ministerio he visto cómo este tipo de competencia familiar destruye relaciones que deberían ser las más cercanas y amorosas. Conozco hermanos que llevan décadas sin hablarse porque uno compró una casa más grande y el otro lo vivió como una ofensa personal. He visto madres comparar a sus hijos en público, levantando a uno y humillando al otro, creando rivalidades que duran toda la vida. He escuchado confesiones de personas que admiten sentir más alegría por el fracaso de un familiar que por su propio éxito, porque al menos así sienten que van ganando en esa competencia imaginaria que llevan en su cabeza. Y cada vez que veo esto, pienso en las palabras de Santiago en su carta, porque donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. El competidor tóxico trae exactamente eso. Desorden emocional y espiritual, maldad disfrazada de comentarios casuales, destrucción envuelta en sonrisas falsas. Lo más insidioso del competidor tóxico es que muchas veces actúan de manera tan sutil que es difícil llamarlos al orden sin parecer paranoico o demasiado sensible. No es que digan directamente estoy celoso de ti y quiero arruinar tu momento. No, es mucho más sofisticado que eso. Es el comentario aparentemente inocente que sin embargo deja una espina. ¡Qué lindo tu vestido! Yo tuve uno parecido hace años, pero lo regalé porque ya no me gustaba. Es la felicitación que viene con una comparación. Felicidades por tu ascenso, aunque todavía no llegaste a donde está tu primo, pero vas bien. Es la forma en que desvían la conversación cada vez que alguien está hablando de tu logro para empezar a hablar del suyo. Y ustedes terminan la celebración sintiendo que de alguna manera, a pesar de que era su día, su momento, su logro, terminaron siendo secundarios en su propia fiesta. Como si fueran invitados de segunda categoría en el evento de su propia vida. La razón por la que el competidor tóxico es tan destructivo en fechas importantes es porque esos momentos son por naturaleza vulnerables. Son momentos donde ustedes están abriendo su corazón, compartiendo su alegría, bajando sus defensas para simplemente disfrutar y celebrar. Y es precisamente ahí, en esa vulnerabilidad, donde el competidor tóxico clava su cuchillo
No lo hacen cuando están fuertes y blindados, lo hacen cuando están expuestos, cuando su guardia está baja, cuando esperan amor y reciben competencia. Es como cuando David bailaba ante el arca del Señor con toda su alma, completamente vulnerable en su alegría ante Dios, y su esposa Mical lo miró con desprecio y se burló de él. David estaba en su momento de celebración más pura, más genuina, y ella no pudo soportarlo, tuvo que humillarlo, tuvo que hacerlo sentir menos. Y la Biblia nos dice que Mical quedó estéril por ese desprecio. Porque quien desprecia la alegría genuina de otro termina estéril en su propia capacidad de experimentar gozo verdadero. Hermanos míos, estos son los 3 tipos de parientes que, como sacerdote, como consejero espiritual, como alguien que ha visto el dolor que causan una y otra vez, les suplico que mantengan alejados de sus fechas importantes. El crítico destructivo que envenena con sus palabras, el dramático profesional que secuestra con sus crisis, y el competidor tóxico que contamina con su envidia. Y sé que al identificarlos, muchos de ustedes están sintiendo una mezcla de emociones, alivio por finalmente entender que ha estado mal en sus celebraciones pasadas, tristeza porque probablemente están pensando en alguien específico de su familia, culpa por considerar la posibilidad de excluirlos, miedo a las consecuencias de poner límites, pero déjenme decirles con toda la autoridad que me da Cristo y su iglesia, es hora de que prioricen su paz, es hora de que protejan su alegría, es hora de que construyan ese círculo sagrado alrededor de sus momentos más importantes, donde solo entren quienes verdaderamente los aman y desean su bien. Porque la vida es demasiado corta, hermanos míos, demasiado preciosa, demasiado sagrada para desperdiciarla, permitiendo que personas tóxicas, aunque sean familia, arruinen los momentos que Dios les ha dado para celebrar, para agradecer, para experimentar la plenitud del amor y la alegría. Cada boda, cada bautizo, cada aniversario, cada cumpleaños importante es un regalo de Dios, es un pequeño anticipo del cielo, es una oportunidad de experimentar aquí en la tierra un pedacito de la alegría eterna que nos espera. Y cuando permitimos que las personas equivocadas contaminen esos momentos, no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, estamos rechazando el regalo que Dios nos está dando, estamos desperdiciando la oportunidad de experimentar su bondad. Estamos permitiendo que el enemigo de nuestras almas robe lo que es nuestro por derecho como hijos de Dios. Ahora, permítanme hablarles de algo que es crucial entender. Establecer límites con estos familiares tóxicos no es pecado, no es falta de caridad, no es egoísmo. De hecho, es todo lo contrario, es sabiduría, es amor propio sano, es respeto por los regalos que Dios nos da. Jesús mismo nos enseñó sobre los límites cuando habló de sacudir el polvo de nuestros pies cuando no seamos recibidos, cuando nos dijo que no echáramos perlas a los cerdos, cuando estableció prioridades claras entre las urgencias de unos y las necesidades de otros. El problema es que hemos confundido la caridad cristiana con la tolerancia del abuso. Hemos mezclado el amor al prójimo con el permitir que nos destruyan. Hemos malinterpretado el perdón como la obligación de seguir exponiéndonos una y otra vez a quienes nos hacen daño. Y esto, hermanos, no es lo que Cristo enseñó, no es lo que la iglesia pide, no es lo que un Dios amoroso espera de nosotros. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, Pablo está hablando principalmente de asociaciones en el contexto de la fe, pero el principio es aplicable. No podemos pretender tener comunión genuina, celebración auténtica con personas que operan desde la oscuridad de la crítica destructiva, el drama tóxico y la competencia enfermiza. No podemos esperar que la luz y las tinieblas convivan pacíficamente en el mismo espacio, especialmente en los espacios sagrados de nuestras celebraciones más importantes. Y cuando insistimos en hacerlo, cuando forzamos esa convivencia imposible, lo único que logramos es que la oscuridad apague nuestra luz, que la toxicidad contamine nuestra alegría, que el veneno se filtre en lo que debería ser puro y santo. He aconsejado a innumerables personas a lo largo de los años que vienen a mí destrozadas después de celebraciones arruinadas. Y casi siempre la historia es la misma. Sabían que debían poner límites. Sabían quién iba a causar problemas. Sabían que debían proteger su evento, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por culpa, por miedo al qué dirán, por el temor a ser juzgados como malos hijos, malos hermanos, malos familiares. Por esa presión cultural y familiar que nos dice que la familia es todo, que hay que aguantar todo por la familia, que la sangre es más espesa que el agua.
Pero déjenme decirles algo que necesitan grabar en su corazón. La sangre de Cristo es más espesa que cualquier sangre familiar. Y los vínculos que Cristo establece basados en el amor verdadero, el respeto mutuo y la edificación espiritual valen infinitamente más que los vínculos de sangre que solo traen destrucción, dolor y amargura. Recuerdo particularmente el caso de una mujer que vino a verme después de que su madre arruinara su boda con críticas constantes y dramas manufacturados. Lloró en mi despacho durante horas, diciendo una y otra vez: Padre, yo sabía que esto iba a pasar, todos me advirtieron, pero pensé que en este día tan importante ella cambiaría. Pensé que por una vez en su vida podría simplemente alegrarse por mí sin convertirlo todo en ella. Y tuve que decirle algo que fue duro pero necesario. Tu madre te mostró durante 30 años quién era, y tú elegiste no creerle, elegiste tener esperanza donde no había razón para tenerla. Elegiste apostar tu día más importante a que milagrosamente cambiaría. Y hermanos, esto es algo que veo constantemente, personas que insisten en invitar a sus celebraciones a familiares que tienen un historial probado de comportamiento destructivo, con la esperanza mágica de que esta vez será diferente, de que este evento será tan especial que finalmente los transformará. Pero la realidad es que las personas no cambian por la importancia de un evento, cambian cuando ellas deciden cambiar, cuando hacen el trabajo interno necesario, cuando reconocen su toxicidad y buscan ayuda profesional y espiritual para sanar. Entonces, ¿qué hacemos con estos familiares? Simplemente los cortamos de nuestras vidas para siempre. No necesariamente, y aquí es donde entra la sabiduría práctica que quiero compartirles, la solución no es binaria, no es todo o nada, no es tenerlos en todo o excluirlos de todo. La solución es discernimiento, es sabiduría, es establecer límites apropiados que reconozcan tanto nuestra obligación de caridad como nuestra necesidad de protección. Pueden tener una relación con estos familiares en contextos controlados, en situaciones de bajo riesgo emocional, en encuentros breves y superficiales donde su capacidad de hacer daño esté limitada. Un café ocasional, una llamada corta de cumpleaños, una visita supervisada, pero las celebraciones importantes, esos momentos sagrados que marcan hitos en su vida, esos deben estar reservados para su círculo íntimo de confianza, para las personas que han demostrado consistentemente que pueden estar presentes sin destruir, que pueden celebrar sin contaminar, que pueden amar sin condiciones tóxicas. Piénsenlo de esta manera. Ustedes no invitarían a alguien que tiene una enfermedad contagiosa grave a cuidar a su bebé recién nacido, ¿verdad? No lo harían porque entienden que aunque amen a esa persona, la protección de su hijo vulnerable es más importante. Lo mismo aplica aquí. Estos familiares tóxicos llevan consigo contagios emocionales y espirituales que pueden infectar sus momentos más vulnerables y preciosos. Y su obligación, su deber sagrado ante Dios es proteger esos momentos, proteger esa alegría, proteger ese espacio donde Dios quiere derramar sus bendiciones sobre ustedes sin la interferencia del veneno humano. No es crueldad, es prudencia. No es falta de amor, es amor apropiadamente ordenado, donde primero protegen lo que Dios les ha encomendado, su paz, su familia nuclear, su salud espiritual y emocional. Y aquí viene una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que es liberadora una vez que la abrazan. Ustedes no son responsables de las reacciones de estos familiares cuando establezcan límites. No son responsables de su enojo, de su ofensa, de su victimización, de sus intentos de manipularlos con culpa. Si le dicen a ese tío crítico que no está invitado a su boda porque su presencia trae negatividad y él reacciona diciéndole a toda la familia que ustedes son unos desagradecidos, unos egoístas, unos malos sobrinos, esa es su reacción, su problema, su toxicidad manifestándose una vez más. Y si otros familiares los juzgan por esa decisión, si toman partido en su contra, si los presionan para que cambien de opinión, entonces están revelando que ellos también forman parte del sistema tóxico que necesitan romper. Porque las personas sanas, las personas que verdaderamente los aman, respetarán sus límites, entenderán sus decisiones, apoyarán su necesidad de protección, incluso si no están completamente de acuerdo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que alejarse de familiares tóxicos para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Abraham tuvo que dejar a su familia de origen para seguir el llamado de Dios. Moisés tuvo que confrontar a su familia adoptiva, el faraón, para liberar a su pueblo. Ruth tuvo que dejar a su familia moabita para seguir a Noemí y al Dios verdadero. El mismo Jesús tuvo tensiones con su familia terrenal cuando no entendían su misión.
Y en cada caso, el alejamiento no fue por odio, no fue por venganza, no fue por egoísmo, fue por obediencia a un llamado superior, por protección de un propósito divino, por fidelidad a una verdad más grande que los vínculos de sangre. Y ustedes también tienen un propósito, también tienen un llamado, también tienen una vida que Dios quiere que vivan en plenitud. Y si hay familiares que consistentemente se oponen a esa plenitud, que sabotean esa alegría, que envenenan esa paz, entonces tienen no solo el derecho, sino el deber de establecer los límites necesarios. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. No estoy diciendo que huyan de toda dificultad familiar, que eviten toda conversación incómoda, que rechacen toda relación que requiera esfuerzo. La familia, incluso la familia sana, requiere trabajo, requiere paciencia, requiere perdón constante, requiere gracia abundante. Habrá desacuerdos, habrá malentendidos, habrá momentos de tensión, y eso es normal, eso es parte de la vida humana caída que todos compartimos. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre los roces normales de la convivencia familiar y los patrones tóxicos consistentes de abuso emocional. Hay una diferencia entre un familiar que ocasionalmente dice algo que les molesta, pero que generalmente los ama y los apoya, y un familiar que sistemáticamente los critica, los envidia, los manipula, los usa como audiencia para sus dramas. La diferencia es el patrón, la consistencia, la intencionalidad y la falta total de arrepentimiento o cambio cuando se les confronta. Un familiar sano que comete un error, que dice algo hiriente cuando se le señala, pedirá disculpas, reflexionará, intentará mejorar. Un familiar tóxico cuando se le confronta, negará, se victimizará, volteará la situación para hacerlos sentir culpables a ustedes por haberlo mencionado, los acusará de ser demasiado sensibles, les dirá que están exagerando, que están locos, que están imaginando cosas. Esta diferencia es crucial, hermanos, porque les permite discernir con quién vale la pena trabajar en la relación y con quién simplemente necesitan establecer distancia permanente. Si alguien reconoce su comportamiento dañino y genuinamente trabaja en cambiarlo, entonces hay esperanza. Entonces vale la pena darles otra oportunidad en el contexto apropiado. Pero si alguien lleva décadas comportándose de la misma manera destructiva, si nunca ha mostrado genuino arrepentimiento, si cada confrontación termina con ustedes pidiendo disculpas a ellos por haberlos confrontado, entonces no hay razón para esperar que mágicamente cambiarán y tienen todo el derecho de protegerse. Déjenme compartirles un principio que aprendí del gran psicólogo cristiano Henry Cloud, quien escribió extensamente sobre los límites desde una perspectiva bíblica. Los límites no son para controlar a los demás. Son para definirnos a nosotros mismos. Cuando establecen el límite de que cierto familiar tóxico no estará en su boda, no lo están haciendo para castigarlo, para controlarlo, para cambiarlo. Lo están haciendo para definir el tipo de celebración que quieren tener, para proteger el espacio sagrado de su compromiso, para asegurar que ese día esté lleno de amor verdadero y no de toxicidad disfrazada de familia. El límite es sobre ustedes y sus necesidades legítimas, no sobre controlar al otro. Y cuando lo entienden así, cuando cambian su perspectiva de estoy castigando a mi tía, estoy protegiendo mi alegría, todo cambia. La culpa disminuye, la claridad aumenta, la paz llega. Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, enseñaba sobre el orden apropiado de la caridad. Decía que debemos amarnos primero a nosotros mismos de manera ordenada, no de manera egoísta, sino reconociendo que tenemos una responsabilidad ante Dios de cuidar de nuestra propia alma, nuestra propia salud espiritual y emocional. Solo desde ese lugar de salud personal podemos verdaderamente amar a otros de manera efectiva. Si nos destruimos a nosotros mismos, permitiendo el abuso de familiares tóxicos, no estamos siendo caritativos, estamos siendo tontos. Estamos violando el orden apropiado de la caridad que Dios estableció. Es como el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Implica que hay un amor propio, apropiado y necesario que es el fundamento para poder amar bien a los demás. Y parte de ese amor propio es establecer límites que protejan nuestra dignidad, nuestra paz, nuestra alegría. Quiero que entiendan algo profundo. Cuando establecen límites sanos con familiares tóxicos, no solo se están beneficiando a ustedes mismos, están beneficiando a toda su familia, a sus hijos presentes o futuros, a las generaciones que vienen después. Porque están rompiendo patrones generacionales de disfunción. Están diciendo, hasta aquí esta toxicidad termina conmigo, no la voy a pasar a mis hijos.
no voy a normalizar el abuso emocional para la próxima generación. Están modelando para sus hijos que es posible tener límites sanos incluso con familia, que no tienen que tolerar maltrato por obligación, que su paz y su dignidad valen la pena proteger. Y ese regalo, hermanos, ese regalo de romper ciclos generacionales de toxicidad es uno de los más grandes que pueden darle a sus hijos. Es una herencia espiritual y emocional que valdrá más que cualquier herencia material. He visto familias completamente transformadas cuando una persona, generalmente de la generación más joven, finalmente tiene el valor de decir no más, de establecer límites claros, de no permitir que los viejos patrones continúen, de exigir respeto como condición para la relación. Al principio hay resistencia, hay drama, hay acusaciones de traición a la familia, pero con el tiempo, si la persona mantiene sus límites con firmeza y amor, si no cede a la manipulación, si permanece en paz incluso cuando otros están en caos, algo milagroso empieza a suceder. Algunos familiares tóxicos realmente empiezan a reflexionar, algunos buscan ayuda, algunos cambian, no todos, no siempre, pero algunos sí. Y los que no cambian al menos aprenden que ya no pueden operar con impunidad, que ya no pueden destruir sin consecuencias, que tienen que elegir entre modificar su comportamiento o perder acceso a las celebraciones y la vida de quienes han establecido límites. Hermanos míos, les voy a compartir ahora algo que he aprendido en décadas de ministerio sacerdotal, de escuchar confesiones, de acompañar a familias en crisis. La culpa que sienten cuando consideran establecer límites con familiares tóxicos casi nunca viene de Dios, casi nunca viene del Espíritu Santo, casi nunca es una voz genuina de conciencia. La mayoría de las veces esa culpa viene de años de condicionamiento, de manipulación emocional, de mensajes distorsionados sobre lo que significa ser un buen hijo, un buen hermano, un buen familiar. Viene de una cultura que idolatra a la familia al punto de convertirla en algo más importante que Dios, más importante que la verdad, más importante que la salud y el bienestar de sus miembros. Y eso, hermanos, es idolatría, es pecado, es una distorsión de lo que Dios realmente quiere para las familias. Dios nunca pide que seamos víctimas perpetuas del abuso familiar. Nunca pide que sacrifiquemos nuestra paz mental en el altar de mantener una falsa armonía familiar. Nunca pide que permitamos que nos destruyan en nombre del honor a nuestros padres. El mandamiento de honrar a padre y madre, que muchos usan para manipular a sus hijos adultos, no significa tolerar el abuso, no significa permitir la toxicidad, no significa sacrificar tu vida y tu alegría para satisfacer las demandas irrazonables de padres disfuncionales. Honrar significa tratar con respeto, significa no deshonrar públicamente, significa proveer cuidado cuando están en necesidad legítima, pero no significa convertirse en su esclavo emocional, no significa permitir que arruinen tu vida, no significa renunciar a tus límites y tu dignidad. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Noten las dos condiciones importantes, si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Pablo reconoce que a veces no es posible estar en paz con todos y que nuestra responsabilidad es solo hacer nuestra parte, no controlar las reacciones de los demás. Si ustedes han intentado honestamente tener una relación sana con ese familiar tóxico, si han establecido límites claros y razonables, si han comunicado sus necesidades con respeto y aún así esa persona elige seguir siendo destructiva, entonces la falta de paz no depende de ustedes, no es su responsabilidad, no es su culpa. Ustedes hicieron su parte, ustedes cumplieron con lo que Dios pide y pueden en buena conciencia mantener la distancia necesaria para proteger su bienestar. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero padre, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a pensar el resto de la familia? ¿Cómo explico que excluí a mi madre de mi boda, que no invité a mi hermano a mi aniversario, que pedí a mi tía que no viniera al bautizo de mi hijo? Y aquí viene otra verdad liberadora. Las personas que verdaderamente los conocen y los aman entenderán. Las personas que no los conocen bien opinaron de todos modos. Y las personas cuya opinión está basada en chisme y no en conocimiento real de su situación no merecen explicaciones detalladas. Ustedes no le deben a nadie una justificación exhaustiva de sus decisiones, especialmente cuando esas decisiones están hechas para proteger su paz y su alegría. Una simple explicación. Hemos decidido mantener nuestra celebración íntima solo con personas con quienes tenemos relaciones positivas es suficiente. No necesitan listar los pecados del excluido, no necesitan convencer a nadie de que tienen razón, no necesitan el permiso del resto de la familia.
De hecho, hermanos, aquí está una de las pruebas de fuego más importantes. Si alguien en su familia se molesta porque ustedes establecieron límites con otro familiar tóxico, si los presionan para que cambien su decisión, si los hacen sentir culpables por protegerse, entonces esa persona también es parte del problema, también está habilitando la toxicidad, también necesita ser mantenida a cierta distancia. Porque las personas sanas, las personas que realmente los aman y los conocen, incluso si no entienden completamente su decisión, la respetarán. Dirán algo como, no sé exactamente qué pasó entre ustedes, pero confío en que tomaste la decisión correcta para ti y tu familia y te apoyo. Esa es la respuesta de amor genuino. Cualquier otra respuesta que implique presión, manipulación o culpabilización es una señal de alerta roja. Permítanme llevarlos más profundo en esto. ¿Saben cuál es una de las razones principales por las que tantas familias mantienen a los miembros tóxicos en el centro de todas las celebraciones? Miedo. Miedo a la confrontación, miedo al conflicto, miedo a ser vistos como los malos, miedo a romper la ilusión de la familia perfecta. Y ese miedo, hermanos, es una prisión que los mantiene atrapados en ciclos de dolor que se repiten generación tras generación. El libro de Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando ustedes operan desde el miedo, cuando permiten que el miedo dicte sus decisiones sobre quién entra en sus espacios sagrados, no están operando en el espíritu que Dios les dio. Están operando en un espíritu de cobardía que el enemigo de sus almas usa para mantenerlos atrapados, débiles, victimizados. El verdadero poder, el poder que Dios nos da, incluye el poder de decir no, el poder de establecer límites, el poder de proteger lo que es sagrado. El verdadero amor, el amor ordenado que Dios pide, incluye amor propio suficiente para no permitir el abuso. Y el verdadero dominio propio incluye el control sobre nuestras propias decisiones, nuestros propios espacios, nuestras propias celebraciones, sin permitir que otros nos manipulen por culpa o por miedo. Cuando ejercen ese poder, ese amor, ese dominio propio, estableciendo límites sanos, no están siendo egoístas o crueles, están siendo lo que Dios los llamó a ser, personas libres, dignas, que conocen su valor y protegen los regalos que Él les ha dado. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar específicamente a aquellos que vienen de familias profundamente disfuncionales, donde la toxicidad no es la excepción sino la norma, donde prácticamente todos los miembros tienen patrones destructivos. Algunos de ustedes están escuchando esto y pensando, padre, si aplicara estos criterios, tendría que excluir a casi toda mi familia de mis celebraciones. Y mi respuesta es, entonces quizás eso es exactamente lo que necesitan hacer. Quizás necesitan tener una boda pequeña con 3 amigos cercanos que realmente los aman en lugar de una boda grande con 50 familiares que los torturan. Quizás necesitan celebrar su aniversario solos o con su cónyuge e hijos, creando sus propias tradiciones sanas, en lugar de perpetuar las tradiciones tóxicas de su familia de origen. No hay nada de malo en eso, no hay nada de pecaminoso en eso. De hecho, puede ser lo más santo que puedan hacer. Porque, hermanos, a veces la familia que Dios nos da no es la familia de sangre, sino la familia que elegimos, la familia espiritual que construimos con personas que comparten nuestros valores, que nos tratan con respeto, que celebran genuinamente con nosotros, que nos edifican en lugar de destruirnos. Jesús mismo creó este tipo de familia cuando miró a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo nos mostró que los vínculos espirituales basados en amor verdadero y propósito compartido pueden ser más fuertes, más significativos, más santos que los vínculos de sangre que carecen de estos elementos. Y si ustedes necesitan construir esa familia elegida porque su familia de sangre es irremediablemente tóxica, entonces háganlo con paz en su corazón, sabiendo que están siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. Ahora bien, quiero ser extremadamente práctico por un momento porque sé que muchos de ustedes están convencidos de la teoría, pero necesitan ayuda con la práctica. ¿Cómo exactamente se establece este límite? ¿Cómo se le dice a un familiar que no está invitado a su celebración sin causar una guerra familiar nuclear? Primero, recuerden esto, no importa cuán gentil, cuán diplomático, cuán amorosos sean en su comunicación, si están tratando con una persona genuinamente tóxica, probablemente reaccionará mal de todos modos.
Así que dejen de perseguir la fantasía de una conversación perfecta donde mágicamente lo entienden y lo aceptan con gracia. No va a pasar. Su meta no es conseguir su aprobación o su comprensión. Su meta es simplemente comunicar su decisión de manera clara y mantener sus límites. Pueden elegir tener una conversación directa, por teléfono o en persona, donde digan algo como: Tío Juan, he decidido mantener mi boda pequeña e íntima solo con mi círculo más cercano. Y lamentablemente eso significa que no podré incluirte en la lista de invitados. No necesitan justificar más allá de eso, no necesitan entrar en debates, no necesitan defender su decisión. Si insisten en saber por qué, pueden ser honestos dentro de límites razonables. Nuestra relación ha sido difícil y quiero que mi día de boda esté lleno solo de energía positiva. Si se enojan, si los acusan, si intentan manipularlos, simplemente mantengan su posición. Entiendo que estás molesto, pero mi decisión es final. Te deseo lo mejor. Y luego terminen la conversación. No se queden a recibir el abuso, no se justifiquen una y otra vez, no permitan que los hagan sentir pequeños. Otra opción, especialmente si la persona es particularmente volátil o si saben que una conversación directa sería imposible, es simplemente no invitarlos sin anunciarlo. No les deben una explicación preventiva. Si preguntan, si se enteran y confrontan, pueden usar las mismas frases breves y firmes. Y sí hablarán mal de ustedes, sí causarán drama, sí intentarán poner a otros familiares en su contra. Eso es lo que hacen las personas tóxicas cuando sus víctimas finalmente establecen límites. Pero eso no significa que su decisión esté mal, solo significa que la toxicidad que estaban tratando de evitar se está manifestando de una manera diferente, confirmando que tomaron la decisión correcta. Si ceden ante esa presión, si permiten que los manipulen de vuelta a incluirlos, solo les estarán enseñando que su toxicidad funciona, que si arman suficiente drama conseguirán lo que quieren y el patrón continuará para siempre. He tenido casos donde la persona estableció el límite, mantuvo su posición a pesar de la tormenta familiar que se desató, celebró su evento en paz con las personas correctas presentes y después de un tiempo, cuando las aguas se calmaron, la relación con el familiar tóxico mejoró porque finalmente entendieron que había consecuencias reales para su comportamiento. No siempre pasa así, muchas veces el familiar tóxico nunca cambia y la relación queda permanentemente distante. Pero cuando ustedes han hecho todo lo posible por establecer límites sanos y la otra persona elige no respetarlos, esa es su elección, su responsabilidad, no la de ustedes. Ustedes pueden soltar la culpa, pueden soltar la necesidad de arreglarlo, pueden soltar el peso de tratar de cambiar a alguien que no quiere cambiar y pueden vivir en la paz que viene de saber que protegieron lo que Dios les encomendó proteger. Hermanos míos, quiero llevarlos ahora a un nivel aún más profundo de reflexión espiritual, porque todo esto que les estoy diciendo tiene raíces en verdades eternas sobre quiénes somos como hijos de Dios. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios, fueron comprados a gran precio con la sangre de Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo, fueron adoptados en la familia de Dios, fueron hechos herederos del reino eterno. Esa es su identidad verdadera, esa es su dignidad fundamental. Y esa dignidad no puede ser anulada ni siquiera por los familiares más tóxicos, pero sí puede ser pisoteada, profanada, ignorada si ustedes lo permiten. Cuando establecen límites sanos, cuando protegen sus momentos sagrados, cuando dicen no a la toxicidad familiar, están haciendo un acto profundamente espiritual. Están defendiendo la dignidad que Dios les dio. Están protegiendo el templo del Espíritu Santo que es su ser. Están honrando el precio que Cristo pagó por ustedes al negarse a permitir que sean maltratados. San Pablo pregunta en Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, cuando permiten que familiares tóxicos destruyan su paz, su alegría, su salud mental y emocional, están permitiendo que profanen el templo de Dios. Están permitiendo que contaminen el espacio sagrado donde el Espíritu Santo habita. Y eso no es humildad, no es sacrificio virtuoso, no es santidad. Es una traición a su propia dignidad como hijos de Dios, es una falta de respeto al Espíritu que vive en ustedes, es un mal uso de la libertad que Cristo les ganó en la cruz. El verdadero sacrificio cristiano, el tipo de sacrificio que Dios pide, no es el de permitir que nos destruyan, sino el de morir a nuestro ego, morir a nuestra necesidad de aprobación, morir a nuestro miedo al conflicto,
para poder vivir en la verdad y la libertad que Cristo nos ofrece, es el sacrificio de decir, me importa más agradar a Dios que agradar a mi familia tóxica. Me importa más proteger mi paz que mantener una falsa armonía. Me importa más vivir en la verdad que vivir en la ilusión de la familia perfecta. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Ese es el altar donde debemos poner nuestras vidas, no el altar del abuso familiar que nos consume sin transformarnos, que nos quema sin purificarnos, que nos destruye sin santificarnos. Y aquí está la paradoja hermosa del Evangelio. Cuando finalmente tienen el valor de establecer estos límites, cuando finalmente se liberan de la obligación de permitir toxicidad en sus vidas, descubrirán una capacidad nueva y más profunda de amar verdaderamente incluso a esos familiares difíciles, porque podrán amarlos desde la distancia, sin estar constantemente heridos por ellos, sin estar resentidos, sin estar amargados. Podrán orar por ellos genuinamente, sin que cada oración esté cargada del dolor de la última ofensa. Podrán desearles bien, sin tener que sacrificar su propio bienestar en el proceso. Es lo que los místicos cristianos llamaban desapego ordenado, amar sin estar atado, cuidar sin estar controlado, desear el bien del otro sin depender de que cambien para tener paz. Y esa, hermanos, es una forma mucho más madura y santa de amor que el apego tóxico que tantas familias confunden con amor verdadero. Santa Teresa de Ávila escribió, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Cuando ustedes ponen a Dios en el centro, cuando su paz viene de Él y no de la aprobación familiar, cuando su identidad está enraizada en Cristo y no en su rol como hijo, hermano, sobrino, obediente, entonces pueden establecer límites sin miedo, pueden proteger su alegría sin culpa, pueden celebrar en paz sin ansiedad. Porque todo se pasa, incluso el drama familiar, incluso las acusaciones de los tóxicos, incluso la presión de quienes no entienden. Pero Dios no se muda. Su amor por ustedes es constante. Su aprobación de sus decisiones sanas no depende del voto de la familia. Su paz está disponible incluso cuando otros están en caos. Y cuando tienen a Dios, cuando realmente lo tienen como su fundamento, entonces nada les falta, ni siquiera la aprobación de esa madre crítica, ni siquiera la presencia de ese hermano competitivo, ni siquiera la bendición de esa tía dramática. Déjenme compartirles un último testimonio poderoso antes de comenzar a cerrar esta reflexión. Hace algunos años aconsejé a un joven que estaba planeando su boda y estaba atormentado por la decisión de si invitar o no a su padre, quien había sido física y emocionalmente abusivo durante toda su infancia y quien seguía siendo tóxico en cada interacción que tenían. El joven venía de una cultura donde no invitar al padre a la boda era prácticamente impensable, un escándalo familiar de proporciones épicas. Pasamos muchas sesiones hablando, orando, discerniendo. Finalmente tomó la decisión de no invitarlo, de tener una ceremonia pequeña solo con personas que realmente lo amaban y apoyaban. La reacción familiar fue exactamente lo que esperábamos. Caos, acusaciones, división, pero él mantuvo su decisión. 6 meses después de la boda vino a verme de nuevo y lo que me dijo me dejó sin palabras. Dijo, padre, fue el día más feliz de mi vida. Por primera vez en cualquier celebración familiar importante pude simplemente estar presente, simplemente disfrutar, simplemente ser feliz sin estar en modo de defensa, sin estar esperando el siguiente ataque verbal, sin estar protegiendo a mi esposa de comentarios hirientes. Bailé, reí, lloré de alegría, sentí a Dios presente de una manera que nunca antes había experimentado y me di cuenta de que todas esas otras celebraciones familiares donde Él estaba presente, aunque parecían normales por fuera, por dentro yo estaba muriendo un poco, estaba perdiendo pedazos de mi alma al tener que actuar como si todo estuviera bien cuando nada estaba bien. Este joven aprendió algo profundo, que la paz que Dios quiere darnos es real, es tangible, es experimentable, pero a veces requiere que tengamos el valor de protegerla a cualquier costo, incluso al costo de romper tradiciones familiares, incluso al costo de enfrentar el juicio de otros. Hermanos míos, estamos llegando al final de esta larga pero necesaria reflexión y quiero que sepan que si han permanecido conmigo hasta este punto, si han escuchado cada palabra con su corazón abierto, ya han dado el primer paso hacia la libertad. El conocimiento de la verdad es el principio de la transformación.
Ahora saben que no están locos por sentir lo que sienten, ahora saben que no son malos por querer proteger su alegría, ahora saben que tienen tanto el derecho como el deber de establecer límites sanos. La pregunta es, ¿qué van a hacer con este conocimiento? Lo van a archivar como información interesante, pero seguirán haciendo lo mismo de siempre, permitiendo que los mismos familiares tóxicos arruinen sus próximas celebraciones. ¿O van a tener el valor de actuar, de implementar estos principios, de finalmente poner los límites que su alma ha estado suplicando durante años? Entiéndanlo, no hay momento perfecto para esto, nunca se sentirán completamente preparados, siempre habrá una parte de ustedes que duda, que teme, que quiere dar una oportunidad más. Pero llegará un punto donde el costo de no actuar superará el costo de actuar, donde el dolor de permitir una celebración más arruinada será mayor que el dolor de enfrentar el conflicto de establecer límites. Y cuando lleguen a ese punto, y oro para que lleguen pronto, recuerden que no están solos en esto. Dios está con ustedes. El Espíritu Santo los fortalecerá, los ángeles los protegerán, los santos que pasaron por luchas similares intercederán por ustedes. Y más allá de todo eso, recuerden que están haciendo lo correcto, no solo para ustedes, sino para sus hijos, para las generaciones futuras, para el testimonio de lo que significa vivir como hijos libres de Dios y no como esclavos del miedo y la manipulación familiar. Quiero que se hagan una pregunta honesta en este momento. Cuando piensan en su próxima celebración importante, sea boda, aniversario, bautizo, cumpleaños, significativo, ¿sienten paz o sienten ansiedad? Si sienten ansiedad, pregúntense por qué. 9 de cada 10 veces, la respuesta será: porque estoy preocupado por cómo va a comportarse tal persona, porque sé que tal familiar va a causar problemas, porque temo la crítica de tal pariente, porque anticipo el drama de tal individuo. Y ahí está su respuesta, hermanos. Ahí está la señal clara de que necesitan hacer algo diferente, porque las celebraciones que Dios diseñó para ser fuente de alegría, de conexión, de bendición, se han convertido en fuente de ansiedad, tensión y estrés por culpa de permitir que las personas equivocadas tengan acceso a ellas. Les voy a dar una tarea práctica para esta semana. Hagan una lista de las personas en su familia. Divídanlas en 3 categorías. Aquellos que consistentemente los edifican y apoyan, aquellos que son neutrales o con quienes tienen una relación superficial pero respetuosa, y aquellos que consistentemente los critican, los envenenan, los manipulan o causan drama. Sean brutalmente honestos en esta evaluación. No permitan que la culpa o el deber percibido nublen su juicio. Luego, cuando planeen su próxima celebración importante, tomen la decisión consciente de que solo las personas de la primera categoría recibirán invitaciones, quizás algunas de la segunda categoría si el evento es más grande, pero absolutamente ninguna de la tercera categoría. Y cuando tomen esa decisión, cuando hagan esa lista, no se sorprendan si sienten una mezcla de alivio y terror. El alivio es su alma respirando finalmente con la posibilidad de libertad. El terror es su ego temiendo las consecuencias. Escuchen al alivio, ignoren al terror. Hermanos míos, hijos queridos en Cristo, llegamos al final de este camino que hemos recorrido juntos hoy. Les he hablado con toda la franqueza que mi conciencia me permite, con todo el amor que un padre espiritual puede tener por sus hijos, con toda la sabiduría que décadas de ministerio me han enseñado. Les he nombrado a los 3 enemigos de sus celebraciones: el crítico destructivo, el dramático profesional y el competidor tóxico. Les he dado no solo la teoría, sino herramientas prácticas para protegerse. Les he recordado su dignidad como hijos de Dios, les he señalado hacia la libertad que Cristo ganó para ustedes, les he animado a tener el valor de vivir en esa libertad aunque les cueste. Ahora, lo que hagan con todo esto depende de ustedes, es su decisión, su responsabilidad, su vida. Pero antes de despedirnos, quiero que oremos juntos, quiero que lleven todo esto ante el Señor y le pidan la gracia, el valor, la sabiduría que necesitan para tomar las decisiones correctas. Padre Celestial, tú que conoces cada corazón que me escucha en este momento, tú que sabes el dolor que han sufrido a manos de familiares que deberían haberlos amado pero que en cambio los hirieron, tú que ves las lágrimas que han derramado después de celebraciones arruinadas, tú que entiendes el peso de la culpa que sienten cuando consideran establecer límites, te pido que derrames sobre ellos tu espíritu de fortaleza. Dales el valor de Daniel, que se negó a inclinarse ante los ídolos aunque le costara todo. Dales la sabiduría de Salomón para discernir entre lo verdadero y lo falso. Dales la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar ni quitar.
Libéralos del miedo al rechazo familiar, libéralos de la culpa manipuladora, libéralos de la necesidad de aprobación que los mantiene atados a relaciones tóxicas. Señor Jesús, tú que dijiste que viniste a traer espada y no paz, a separar lo que debe ser separado para que lo genuino pueda florecer. Ayúdalos a entender que a veces el amor más grande es decir no, que a veces la caridad más verdadera es establecer límites, que a veces el camino hacia la paz pasa por el conflicto de confrontar la toxicidad. Tú que estableciste límites con tus propios familiares cuando era necesario, tú que dijiste que quien ama a padre o madre más que a ti no es digno de ti, enséñales a ordenar sus amores correctamente, a ponerte a ti en el centro, a construir sus vidas sobre la roca de tu verdad y no sobre la arena de las expectativas familiares disfuncionales. Y Espíritu Santo, tú que eres el Consolador, el que nos guía a toda verdad, permanece con ellos en este proceso difícil, recuérdales su valor cuando la culpa los ataque, fortalécelos cuando el miedo los paralice, dales palabras cuando necesiten comunicar sus límites y llénalos de tu paz cuando el caos familiar se desate a su alrededor. Que la Virgen María, que también tuvo que navegar situaciones familiares difíciles, que también tuvo que hacer elecciones duras, que también tuvo que priorizar el plan de Dios sobre las expectativas familiares, cuando dijo sí al ángel sabiendo el escándalo que causaría, sea su compañera y su modelo en este camino. Que San José, que protegió a su familia tomando decisiones valientes incluso cuando iban contra la norma, que huyó a Egipto para proteger a su hijo aunque significara dejar atrás todo lo conocido, les enseñe que proteger a los que aman a veces requiere acciones radicales, y que todos los santos que pasaron por luchas familiares, desde San Agustín con su madre insistente hasta Santa Juana de Arco con su familia que no entendía su llamado, intercedan por ustedes y les recuerden que la santidad a veces requiere valentía para ir contra la corriente, incluso la corriente familiar. Amén. Hermanos, si este mensaje tocó su corazón, si encontraron verdad en estas palabras, si sienten que finalmente alguien entiende su lucha y les da permiso para protegerse, les pido que no guarden esto solo para ustedes. Compartan este video con alguien que sepan que lo necesita, con ese amigo que siempre sale llorando de las reuniones familiares, con esa hermana que está planeando su boda y está aterrada de invitar a ciertos familiares, con ese hijo que necesita escuchar que está bien poner límites. Y suscríbanse a este canal para seguir recibiendo mensajes que los fortalezcan en su fe, que los ayuden a navegar las dificultades de la vida desde una perspectiva cristiana sólida, que los acompañen en su camino de crecimiento espiritual, porque mi misión, el llamado que Dios me ha dado es servirles, es caminar con ustedes, es ser esa voz que les recuerda la verdad de quiénes son y de qué Dios espera de ustedes. Nos vemos en el próximo mensaje y mientras tanto, que Dios los bendiga, los proteja, los fortalezca y les dé el valor de vivir en la libertad para la cual Cristo los liberó. Vayan en paz. Y recuerden, su alegría vale la pena proteger, su paz vale la pena defender, su vida vale la pena vivir en plenitud, rodeados solo de quienes verdaderamente los aman. Que así sea.